Bienvenidos al ciclo de Access 2007. En este video, el objetivo es hablar sobre el tema de Access 2007, Microsoft Office Access 2007. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya, quien en el transcurso de esta emisión les estará impartiendo una instrucción muy importante, sobre todo a aquellos estudiantes que es la primera vez que comienzan a tomar aprehensión de conocimientos de esta aplicación tan importante como es un gestor para las bases de datos. Bueno, lo primero como tal, la intervención pequeña que yo voy a tener escasamente son 5 minutos para contarles a ustedes en 5 minutos rápidamente qué es esto. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando Microsoft Office Access 2007, lo usamos básicamente para gestionar la construcción de una base de datos, que en cierta manera una base de datos es reunir elementos muy importantes, entre ellos como por ejemplo mantener el control de nuestros proveedores, mantener el control de nuestros clientes, mantener el control de nuestros productos, mantener el control de nuestros inventarios, mantener el control de nuestra facturación, mantener el control de nuestros empleados y otras cosas adicionales a ello. La gestión de base de datos es importante y vital en muchas de las empresas, porque el hecho de que nosotros conozcamos bien el uso de las bases de datos ayudará enormemente en la labor que en esa empresa se pueda realizar, dado que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a organizar nuestra información, cuando llegamos a una empresa la información no tiene casi un estricto orden. Nosotros vamos a ser gestores de crear ese orden allí. Para eso, si la empresa aún no tiene absolutamente nada de esas cosas, es un momento propicio para poder iniciar esa labor. A continuación, yo les voy a mostrar a ustedes así, a grosso modo, qué es lo que se persigue que el estudiante alcance, que el estudiante logre como competencia cuando termine de hacer estudios y de aprender esto que es Microsoft Office Access 2007. Voy a hacer un pequeño tour, como un recorrido, mostrándoles a ustedes en pocas palabras y indicándoles cosas de cómo es que es el Access. Bueno, empezamos. Yo estoy aquí situado en mi máquina y aquí en mi máquina tengo lo siguiente. Yo voy a ingresar a mi unidad virtual de ingreso a una carpeta donde encuentro la información, y aquí, todo esto que yo estoy haciendo, obviamente en su computadora no existe. Yo simplemente aquí les estoy mostrando un camino para que ustedes tengan presente que la base de datos que ustedes van a construir no existe. Ustedes van a ver parámetros, van a ver figuras de modelos que le van a indicar y le van a guiar cómo construirla, y ahí parte el hecho de que usted aprenda a hacer esto bien, porque esto en su futuro ocasionará que su calidad de vida mejore notablemente, que es lo que queremos nosotros, sobre todo los que trabajamos con el colegio de la CID, buscamos es eso, que su calidad de vida mejore. Bien, entonces, aquí vamos a entrar en una carpeta, y en esa carpeta vamos a situarnos exactamente en un lugar muy importante, y en ese lugar importante vamos a situarnos en una base de datos. Como es bien sabido, las bases de datos cuando se construyen terminan en una extensión que es .accdbx, ¿sí? .accdbx. Entonces acá nosotros cuando entramos a esta base de datos que es de Microsoft Access, estamos en este momento en un panel de exploración. Estamos visualizando un menú. Estamos observando la aplicación Microsoft Office Access 2007. Tenemos un botón para examinar, tenemos un botón para guardar, para deshacer, para rehacer, para activar cosas rápidas del menú rápido, ¿sí? Y de ahí solamente en este momento se encuentran activas
tres cosas, que son guardar, deshacer y rehacer. Las otras no están prendidas. Tenemos asimismo una barra de menú que dice claramente base de datos actividad. Y además dice base de datos y el nombre de la aplicación que usted está aquí conociendo. Microsoft Office Access 2007. Y a la parte derecha le acompañan tres botones: minimizar, restaurar, maximizar y cerrar. Debajo cumple con la parte que indica las cintas opción importantes de Access, como son: inicio, crear, datos, herramientas, bases de datos. Solo cumple con 4: inicio, crear, bases externas, datos externos y herramientas de bases de datos. No tiene absolutamente nada más esta aplicación. En inicio están en conjunto compuesto todo esto por unos paneles: panel vistas, panel portapapeles, panel fuente, panel texto enriquecido, panel registros, panel ordenar y filtrar y el panel borrar. Eso lo tiene la cinta opción inicio. La cinta de crear, ¿qué tiene? Tiene paneles como los paneles de las tablas, los paneles de los formularios, los paneles de los informes y los paneles de otros. De entre otros es todo lo que concierne al conjunto de las consultas. Démonos cuenta que solamente trabajamos pocos objetos, pero los pocos objetos que estamos trabajando son importantes, son relevantes. Tablas, formularios, informes y consultas. Cuando nosotros estamos iniciando una base de datos, lo primero que lo componen como objetos para trabajar son las tablas y punto. Lo que luego nazca son los formularios, porque necesitamos efectivamente de alguna manera presentar los datos para poderlos capturar datos, porque las bases de datos son para capturar datos. Cuando capturamos los datos, entonces existe la necesidad de abrir paneles donde podamos establecer consultas para buscar esos datos. Y asimismo también encontramos la necesidad de reportar esos datos en una salida a través de un dispositivo que es la impresora, ayudado de algo que es el papel, porque no basta simplemente con que los datos estén allá en la computadora, se necesitan imprimir, y de ahí surgen las listas de los productos, el control de los inventarios, la lista oficial de los clientes, la lista oficial de los proveedores, la lista oficial de los productos o servicios y una lista oficial de los empleados. Si tenemos que hacer cotizaciones, también una lista de cotizaciones. Si tenemos que hacer una lista de facturas, también la lista de facturas. Y no tenemos en cierta manera más que hacer. Para después mirar acá está la cinta opción datos externos. La cinta opción datos externos conserva los paneles importar, porque a veces es necesario importar de otras aplicaciones o importar de otras versiones anteriores de Access o importar archivos elaborados en Excel o listas de SharePoint o importar otro tipo de archivo. También está el panel exportar de Access hacia afuera. También nosotros podemos exportar para otras aplicaciones como Visual Basic, como SQL Server, como Assembler, por ejemplo para Excel o para trabajar con Word o cualquier otro tipo de archivo. Lo más importante es cuando nosotros podemos tener la oportunidad de exportar datos de aquí de Access hacia Excel, porque de pronto necesitamos hacer un mejor control de alguna lista en especial.
Luego está otro panel que se llama recopilar datos. Luego otro panel que dice listas de cheripón. Y eso es todo lo que contempla la cinta opción datos externos. Luego está la cinta opción herramientas de datos. Su misma palabra lo está diciendo todo. Ahí encontramos todas las herramientas posibles que podríamos utilizar para realizar mejor nuestro trabajo en esta base de datos, como entre ellas, trabajar con Visual Basic, ejecutar macros, manejar las relaciones, que es la que permite manejar la entidad relación, que eso es muy importante porque de ahí está la normalización de los datos, que es el hecho de no generar la redundancia en los datos, repetición en los datos, mejor control de las bases de datos sin agotar y sin ahogar todos los recursos, que cuando las cosas no estén tan repetidas, mayor será el ejercicio y la efectividad con que los datos los encontremos. Asimismo, en estas relaciones nosotros podemos mostrar y a la vez también podemos ocultar, porque en las relaciones podemos manejar las hojas de propiedades, podemos mirar las dependencias del objeto, podemos mirar las relaciones que hay entre una tabla y otra tabla y los campos que están relacionados en una tabla con otra tabla o con otras tablas. También analizar datos, documentador de bases de datos, analizar el rendimiento de la base de datos y analizar las tablas, para así verificar si están cumpliendo con su proceso de normalización de datos. Mover datos hacia diferentes aplicaciones como el SQL Server, bases de datos de Access de anteriores versiones o también para mover a Visual Basic. Administrador de tablas vinculadas. Esto está dentro de las herramientas de las bases de datos, como está el administrador del panel de control. Cifrar una contraseña para que cuando uno esté ingresando no cualquiera entre, sino entramos con una clave. Y otros son los complementos y otro que es crear el ACCDE. Estas son las cosas generales que componen Access. Ahora bien, a mi punto principal, mostrarle a usted cuál es el resultado final que usted debe de conseguir una vez aprendido Access. Primero que todo, nosotros tenemos que crear unos módulos, pero los módulos no se crean inmediatamente, se crean casi de últimas, porque las primeras cosas que usted tiene que construir son las tablas. Pero para construir las tablas usted tiene que primero planificarlas. Y planificarlas significa primero conocer cuáles son los campos necesarios que usted va a requerir en cada una de esas tablas. Ahora bien, yo lo voy a llevar a usted y le voy a mostrar el módulo principal de este ejercicio que tengo acá. Lo voy aquí a parar en el panel de exploración, el formulario módulo principal, y lo voy a cargar. Este módulo principal aquí, como usted lo puede apreciar, es un módulo principal basado en un proyecto empresarial que ya hace un tiempo uno de los estudiantes del colegio La CIL lo realizó, obviamente auspiciado con la asistencia de mi persona. El proyecto empresarial viene siendo el nombre de Agencia de Viajes Turismo por Colombia. Este proyecto tiene un menú principal, que es lo que ustedes también deben hacer. La primera cosa que usted tiene que establecer son las creaciones, luego las modificaciones y luego generar los informes. Tener un botón para cerrar el menú principal y tener un botón para salir completamente de la aplicación Microsoft Office Access 2007. Entonces aquí en creaciones entramos y vamos a encontrarnos con un módulo que se llama creaciones, como aquí también, aquí lo podemos ver, módulo creaciones, aquí está, este es el mismo que se está abriendo acá. Vamos a buscar la manera de que todos estos módulos queden abiertos de manera ordenada, porque la idea es hacer el concepto como si fuera una aplicación.
Entonces, acá tenemos a la izquierda una imagen representativa del proyecto empresarial y a la derecha tenemos unos elementos que llaman con algunos vínculos a otras cosas, llaman formularios, y estos formularios llaman tablas, o llaman formularios tipo consulta, o llaman informes, o llaman otro formulario que también tiene otros componentes. Este módulo de creaciones cuenta con crear clientes, crear documentos contables, crear personas, crear productos, crear terceros, procesar documentos, procesar inventario tipo movimiento, transaccionar cotizaciones, transaccionar facturas, transaccionar las compras, transaccionar el movimiento inventario. Si nosotros ya prácticamente no queremos más, entonces tenemos la oportunidad de volver al anterior módulo, como es en este caso volver al módulo principal. Para eso también están las modificaciones. Modificaciones es hablar de modificar, de cambiar, ¿sí? De variar los datos. Hay necesidad de modificar personas, visualizar proveedores, visualizar vendedores, visualizar los clientes, modificar los productos, visualizar cotizaciones, visualizar detalle cotización. Asimismo, volvemos otra vez a el menú principal y están los informes. Entonces, sacar un informe de personas, de vendedores, de proveedores, de clientes, de productos y un listado de productos. Y ahí cerramos el módulo y regresamos al principal. De la misma manera, cuando estamos en las creaciones, nosotros tenemos que estructurar muchas tablas. Y esas tablas estarán, en cierta manera, llamadas por medio de un formulario. Los formularios ayudan a realizar mejor la tarea de captura de datos, control de los datos, porque cuando uno está metiendo datos, si estamos manejando contadores, buscamos que el sistema cree ese contador automáticamente, de tal forma que si estamos estableciendo un código, jamás se repita. Entonces, aquí, cuando vamos a crear un cliente, al darle ahí un clic, ¿el qué hace? Nos abre un formulario en donde usted, en este formulario, lo que va a aprender es primero cómo se mete este logo que estoy aquí señalando con mi mano, cómo se escribe este texto que dice Proyecto Empresarial Agencia de Viajes y Turismo por Colombia, crear personas, cómo establecemos estas instrucciones del formulario donde dice información personal, vendedores, proveedores, y la información personal, cómo está definido el número de identificación, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email, vendedor o proveedor, y estos botones de control, que son botones de exploración, botones para el registro y botones para el formulario, y el logo del formulario. Es obvio que algunas empresas varían y cambian, no todas son iguales, pero buscamos llegar a una cosa muy parecida. Vamos a salir de este formulario. Aquí salimos del formulario y me salí de la aplicación. Voy a volver a cargar mi aplicación otra vez. Y voy a volver a crear aquí, voy a volver a activar mi módulo principal y voy a entrar otra vez a creaciones. Está el módulo que dice crear documentos contables. Entonces aquí dice cerrar documento contable. Crear personas. Cerrar formulario. Crear productos, cerrar formulario. Crear terceros, cerrar formulario. Procesar documentos, cerrar formulario. Procesar inventario tipos de movimiento, cerrar formulario. Transaccionar cotizaciones, cerrar formulario. Transaccionar facturas, cerrar formulario. Transaccionar compra, cerrar formulario. Transaccionar movimiento inventario, cerrar formulario. Entonces, básicamente, estos son los elementos que se trabajan aquí. Ahora, para modificaciones, vamos a hablar de que hay otros formularios.
Formulario para modificar personas, basándose en que ya existe una tabla y está alimentada y tiene registros. Modificar personas, cerrar personas. Visualizar proveedores, cerrar personas. Visualizar vendedores, cerrar formulario. Visualizar clientes, cerrar formulario. Modificar productos, cerrar formulario. Visualizar cotizaciones, cerrar cotización. Visualizar detalle y cotización, cerrar cotización. Cerrar el menú principal para regresar al principal. Vienen los informes. Entonces en informes están las personas y cerramos ahí. Cerrar esto prácticamente. Si yo cierro todo, entonces ahí básicamente se cerró eso. Y así por el estilo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos que construir para todo esto, cerremos acá, para todo esto tenemos que construir toda una estructura compuesta de muchas tablas, M clientes, M documento contable, M personas, M productos, M proveedores, M terceros, M vendedores, M documentos, P inventario, movimiento, T cotización, T compra detalle, T cotización detalle, T factura detalle y T movimiento inventario. Cada uno de estos, como tiene una letra al principio, por ejemplo, las M representan maestros. Cuando hablamos de maestros, quiere decir que maestro representa la base de datos donde están los datos. Maestro de datos de clientes, el maestro de datos de los documentos contables, el maestro de datos de personas, de productos, de proveedores, de terceros, de vendedores. Procesamiento de datos, procesamiento de tipos de movimiento de inventarios, transacción de cotizaciones, de compras, transacción de facturas y sus respectivos detalles. Detalle de la compra, detalle de la cotización y detalle de la factura y los movimientos de inventario. Consultas, que son diferentes, cada uno se distingue con un botón diferente. Las consultas, hay que haber consultas de clientes, proveedores, vendedores, consulta de proveedores, un informe de listado de personas, ver listado clientes y ver listado productos. Y la gama de los formularios, formularios de vendedores, proveedores, crear los proveedores, vendedores, cotización, personas, M clientes, M documentos contables, M productos, M proveedores, M terceros, M vendedores, modificar clientes, modificar personas, modificar productos, modificar creaciones, modificar, hacer el módulo de las creaciones, hacer el módulo de los informes, el módulo de modificar y el módulo principal, procesamiento de documentos, procesamiento de inventarios, tipo movimiento, su formulario, transacción de la compra, detalle de la transacción de la compra, detalle de la transacción de la factura, un subformulario que detalla la factura, transacción de la factura, movimiento de inventario, visualización de la consulta, del detalle y visualización de cotizaciones. Y estos otros que están aquí son los reportes, reporte o informe de clientes, informe proveedores, informe vendedores, informe cotizaciones, un informe para unas cotizaciones, para el listado de listado de productos, personas, productos y eso es todo. Entonces, cuando nosotros estamos visualizando todas estas cosas, todo esto son objetos que se construyen en la cinta opción crear. Por eso ahí el panel, crear las tablas, crear los formularios, crear los informes y crear otros elementos como en este caso consultas o los módulos. Bien, cuando nosotros estamos trabajando las tablas deben de reunir algo muy importante. Cuando uno activa una tabla, entonces se va uno a inicio y en una tabla uno va a observar un diseño. ¿Cómo está el diseño de la tabla? Entonces, la tabla en especial, cuando uno la carga con simplemente doble clic, este es el resultado que uno debe conseguir. En la tabla hay que conseguir que se encuentre compuesta de columnas. Todas estas columnas no representan sino los nombres de los campos. Las columnas, recuérdenlo así, las columnas son los campos. Quiere decir que, por ejemplo, un tipo de documento de identificación de un cliente es un campo.
Un documento, un número como el que está acá, que dice ese número ID de cliente, es la identificación del cliente. Ese ID de sucursal es la sucursal donde está el cliente. Y el nombre de la sucursal es la sucursal con la cual se encuentra registrado con ese código para que usted pueda detectar al cliente. Ahora, para mirar la estructura, entonces acá en M clientes, uno se va aquí a donde está la escuadra, el lápiz y la regla, y ahí activamos el diseño. Cuando vemos el diseño, vemos un diseño de tabla en la cual estamos diseñando cómo posiblemente van a quedar los registros. Cuando los registros son el conjunto, díganlo bien, el conjunto de los campos. Cada registro de cada cliente, porque cada cliente es un registro, cada cliente debe tener campos como la identificación del cliente, el número del cliente, la sucursal del cliente y el nombre de la sucursal del cliente. Por eso, cada uno de estos que es un campo debe estar denotado con un tipo de dato. Cuando nosotros manejamos los datos son varios tipos de datos. Manejamos datos tipo texto, datos tipo memo, datos tipo número, datos tipo fecha u hora, datos tipo moneda, datos tipo autonumérico, datos tipo sí, no, que son los lógicos, datos tipo objeto doble, que no es más sino objetos, o sea, archivos prácticamente, archivos que usted vincula allí como archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, lo que usted quiera. Hipervínculos son enlaces muy propiamente de la Internet. Datos adjuntos, todo lo que es la gama de las imágenes. Asistentes para búsqueda, toda la ayuda posible de conectiva para resumir un poquito más el trabajo y ejercer menos dispensión de tiempo para poder agregar más rápido los datos sin que usted tenga tanto que escribir en el teclado. Y la descripción de cada uno de esos tipos de datos en cada uno de esos campos. Todas estas tablas tienen ese conjunto de campos, así que las tablas tienen algunos diferentes tipos de campo, pero para poder eso hacerlo hay que programar, hay que planificar la estructura de cada una de ellas. Bien, cada campo para poder ser manejado tiene su respectiva propiedad. Estas propiedades de cada campo van vinculadas según el tipo de dato, porque no siempre va a ser igual las propiedades. Si nosotros manejamos datos tipo texto, las propiedades siempre van a ser alrededor de 22 propiedades, pero cuando vamos disminuyendo, o sea, cuando vamos cambiando los tipos de datos por otro, entonces las propiedades también van a cambiar. Las propiedades son elementos que permiten regular y controlar de alguna manera el ingreso del dato, ayudando de tal manera al usuario a que éste lo haga de manera perfecta y sin novedad, de manera organizada y de manera metódica y lógica para poder trabajar. Esto es algo que veremos más adelante porque tan solo ahora estamos mostrando qué es todo lo que puede hacer Access por usted, por la empresa. Entonces acá vamos a encontrarnos con otra tabla que tiene otros datos y otra tabla que tiene otros datos. Entonces cada tabla trae un resumen de campos y hay campos diferentes, hay campos tipo dato texto, tipo dato fecha hora, tipo dato número. Otras tendrán, por ejemplo, texto y número. Otras, por ejemplo, tendrán solo texto y número. ¿Sí? Casi siempre, por lo general, estamos trabajando es texto y número. No estamos casi nunca trabajando con otro tipo de campo porque es como el más usado. Texto, número.
texto, 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 número y fecha. Y así por el estilo, todas estas tablas siempre tienen eso. Esta, por ejemplo, tiene un tipo de dato diferente porque es autonumérico, que es la que representa la compra, o sea, la transacción de la compra con su respectivo detalle. También encontramos otra que es la de la cotización, que también tiene su campo. Este no tiene campo autonumérico, solamente tiene tres tipos de campos que son el número, el texto y la fecha hora. Este va a la misma cosa. Este va a tres cosas que son autonumérico, número y texto. Y este que tiene cuatro cosas: autonumérico, texto, fecha y texto. ¿Listo? Así todas estas tienen eso. Entonces voy a cerrar aquí todo, cerrar todo. Y esas son las tablas. Entonces las tablas siempre van a estar compuestas por columnas y por filas. Es decir, columnas todo lo vertical y filas todo lo horizontal. Lo horizontal siempre será un registro y siempre va a estar apuntando el número del registro en esta pequeña barra, que es la barra de la exploración de los registros. Ahí dice 1 de 10, ahí dice registro 1 de 10. Entonces acá será el 2, el 3, el 4 y si no, simplemente el siguiente o el último, ¿sí? O para crear un nuevo registro, o para el anterior o para el primero. Esas son las tablas. Todas las tablas estarán programadas para crear en ellas campos. Pero cada campo, cuando se construya en su diseño, cada campo va a contar con unas propiedades, como aquí se puede ver. ¿Cuántas propiedades tenemos acá? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos tamaño de campo, propiedad de un campo. Formato, propiedad de un campo. Máscara de entrada, propiedad de un campo. Título, propiedad de un campo. Valor predeterminado, regla de validación, test de validación, requerido, permitir longitud 0, indexado, comprensión Unicode, modo IME, modo de oración IME, etiquetas inteligentes, alineación de texto. Todos ellos son propiedades que se manipulan para regular una perfecta entrada del dato. Todas las propiedades no son iguales. Propiedades solamente se le aplican a algunos campos, a algunos tipos de dato. Al tipo dato número se le aplica propiedad. Al tipo dato fecha se le aplica propiedad. Al tipo dato texto se le aplica propiedad. Al tipo dato, por ejemplo, bueno, el número, está el autonumérico, está el de texto, está el de la fecha, y está también otro que sería de pronto el del hipervínculo, y pare de contar. Son los que mayormente requerirían de propiedades, en tanto que otros no. Otros no, porque no hay necesidad de hacer eso. Cuando estemos manejando las propiedades, yo les voy a ustedes a proporcionar un archivo en donde ustedes harán un ejercicio para planificar una base de datos. ¿Listo? Bueno, aparte de esto, clic derecho acá y cerrar todo. Usted también va a tener consultas para hacer. Formularios, aquí como lo estamos señalando. Formularios, todos estos formularios. Los informes, y cada uno de ellos va a ser importante en su proceso. Bien, entonces, hasta aquí
Yo les dejo con este video, ya en cierta manera ha habido una parte introductiva sobre Access y ya les he mostrado así a grosso modo, en cierta manera, todo lo bueno y lo interesante que tiene esta aplicación. Pero yo les quisiera a ustedes contar qué tantas cosas uno puede hacer con Access. Con Access nosotros podemos construir contabilidades. Con Access podemos construir sistemas de nómina. Con Access podemos construir sistemas de inventario. Con Access podemos construir sistemas para las conciliaciones bancarias, tesorería. Con esto podemos construir sistemas de cartera. Con esto podemos construir sistemas para la sistematización de notas de un colegio. Con esto podríamos construir sistemas para, por ejemplo, la búsqueda de clientes o de productos, o para establecer avisos, o para hacer, por ejemplo, por ejemplo, para hacer una discoteca, por ejemplo, para hacer también otra cosa que se llaman las videotecas, videotecas. Hace un tiempo atrás, por allá sobre el año 94, existían las tales, esos sitios que se llamaban los sitios donde uno alquila películas. Entonces, Access permite eso, crear películas. Yo también con Access puedo crear un sistema que me permita controlar parqueaderos. Con Access puedo controlar también un almacén donde vendo ropa. Con Access puedo controlar, por ejemplo, un expendio donde vendo cárnicos, donde vendo productos de avícola, productos pesqueros. Con Access también puedo controlar, por ejemplo, todo lo que son los servicios de publicidad. Puedo controlar un colegio. Puedo controlar, por ejemplo, establecimientos para proveer, por ejemplo, cualquier tipo de producto, como es el caso de un almacén de calzado, un almacén para vender ropa, para vender cosas para el hogar, para vender automóviles, para vender muebles, para, por ejemplo, para tener productos a nivel de papelería, para vender lanas, para comidas rápidas, para hacer reparaciones a nivel de vehículos, entre ellos, por ejemplo, los automotores, vehículos, las motocicletas o las mismas ciclas. También nos sirve, por ejemplo, para tener una cinemateca, una discoteca, una biblioteca, una panoteca. Una panoteca. ¿Cuál otra cosa más así? Para tener una, por ejemplo, un sistema para el control de fotografías. En fin, tantas cosas usted puede hacer tan simplemente como aprender Access y podría hacer cualquier clase de proyecto. Para, por ejemplo, hacer exámenes. Por ejemplo, para hacer, digamos, material de apoyo para los colegios, para las instituciones, para la universidad. Por ejemplo, para mantener el control de las direcciones, para mantener el control de, digamos, de un sitio donde se manejan mapas, para mantener el control de sitios, enlaces donde usted puede ubicar, por ejemplo, enlaces especiales para educación, para entretenimiento, para juegos. También está Access hecho, por ejemplo, para manejar, digamos, las redes sociales, también, para eso nos sirve. También nos va a servir, por ejemplo, para guardar cualquier cantidad de videos, para las películas, también, por ejemplo, para otras cosas como, por ejemplo, los listados a nivel del Estado para lo que son las licitaciones, para mantener el control de las reparaciones de las calles. Hay muchas personas que usan Access para muchas cosas. Para la parte tributaria, por ejemplo, la registraduría también usa bases de datos como Access, para allí registrar todas las personas que tienen una cédula y crear un nuevo número para eso. Para mantener un listado de referidos. Un listado de referidos es cuando tenemos cualquier número de correos electrónicos. Algún día se nos ofrece la tarea de buscar
una persona determinada y tratar de hallar el correo electrónico de esa, pues almacenamos toda la información en una base de datos. Démonos cuenta cómo son tantas las cosas que podemos hacer con una base de datos. Bien, entonces, en las próximas secciones, para que usted vaya poco a poco levantando esta base de datos y la vaya adecuando con forma a su proyecto empresarial, yo le voy a suministrar a usted unas unidades para que las realice, las debe de leer. Voy a cerrar aquí y yo le voy a mostrar a usted rápidamente esas unidades como son. En la parte, digamos, la primera unidad que usted tiene que revisar, usted va a cargar un botón que se llama inicio. Yo le voy a proporcionar a usted esta carpeta llamada unidad 1. Y ahí dentro de la unidad 1, usted, señor usuario, tendrá que cargar semana 1 y tendrá que cargar unidad 1. Cuando usted cargue unidad 1, entonces aquí usted puede apreciar, hay varias páginas tipo HTML. De todas las páginas HTML, para usted mirar el tema, usted va a tomar una que se llama inicio y la va a cargar. Va a esperar unos segundos. El material que yo a usted le voy a suministrar acá es un material que fue proporcionado por el SENA en uno de los tantos cursos en los que yo he participado. Entonces acá, simplemente, cuando nosotros carguemos acá el inicio, ahí está, entonces al cargar el inicio, a ver aquí, vamos a tomar acá inicio, a ver aquí, salimos un momentico, inicio, vamos a abrirlo con Internet Explorer, ahí está. Entonces, a partir de aquí, usted va a comenzar, aquí dice permitir contenido bloqueado. A partir de aquí, usted va a comenzar su estudio. Entonces, acá donde dice siguiente, usted le va a dar un clic. Va a leer, por favor, todo lo que se encuentre aquí anotado. En la medida en que usted vaya avanzando, por favor, si usted ve que es necesario tomar la nota, tómela. Pero si no, simplemente léalo, por favor. Aquí van a salir varias unidades y hay un libro que se llama La Guía. Entonces, cuando usted llega al tema 1, aquí usted en el tema 1 va a activar, ¿sí? Aquí dice tema 1, acá están los contenidos temáticos, si los quiere usted conocer, que son los que están acá, y aquí está el tema número 1. Entonces, tema número 1, entonces observe que aquí se carga un video. Deje que el video se cargue y él solito le va mostrando. Usted toda la tarea que tiene que hacer es simplemente leer, por favor, lea. Y si tiene a la mano abierta la aplicación, de una vez vaya haciendo, Si tiene preguntas para realizar, por favor, el docente está ahí para que indique lo que usted debe hacer. Si el docente no está ahí, y porque esta es una instrucción que usted está recibiendo virtualmente, entonces simplemente notifíquelo por correo electrónico. Espere que él reporte todo lo que en el video debe demostrar. Así, de esta manera, poco a poco usted irá siguiendo la secuencia de todo el proceso hasta que se termine Access y junto con esto usted haya terminado este proyecto. Haga el proyecto tal cual como se lo indica aquí el sistema y después ya, una vez que usted conozca esto, entonces demos paso a modificar cosas importantes como imágenes y logotipos y nombres relacionados con el proyecto empresarial. Todos ustedes, señores estudiantes, van a tratar de hacer un proyecto muy similar como está el esquema de este. ¿Por qué? Porque todos los negocios, sin excepciones, todos necesitan este modelo. Todos necesitan este modelo. Entonces usted lo va a hacer tal cual como aquí se indica. Para poder ir a la próxima sesión, entonces acá está siguiente y así lo hará. Esto es lo que usted va a hacer y así, de esta manera, aquí yo parto para acabar acá y acabamos este proceso acá y yo estaré notificándome posteriormente para darles más instrucciones de este proceso. Solamente me queda decirles a ustedes que muchas gracias por su atención y que cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, no duden en escribirme a www.infoyayate.teca. Si no existen ustedes, por favor, se registran, me hacen llegar un mensaje y así yo tendré contacto permanente con ustedes.
A la misma vez también les pido por favor que todo lo que ustedes vayan viendo y vayan haciendo, si tienen dudas por favor me las indiquen, me digan, para que yo también así esté lista y les dé las respuestas a cada uno de ustedes. Recuerde que están ustedes siendo asistidos. Este video no solo para las personas que están aprendiendo, sino también para aquellas personas del Colegio La CID. Recuerden que los estudiantes del Colegio La CID son asistidos no solo con la modalidad presencial, sino también con la modalidad virtual. Estamos trabajando doble, estamos trabajando reforzando absolutamente todas las áreas para que a usted las cosas le queden claras. Y que esa formación que usted está recibiendo por parte de la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya, quien colabora con el Colegio La CID como funcionaria de este centro, recuerde lo que yo estoy para ayudarle en todo lo que usted necesite. Bueno, hasta aquí yo cierro la emisión de este video número 1 del ciclo de Access, para que usted esté pendiente de continuar con este proceso. Muchas gracias. Si este video lo necesita repetir, repítalo las veces que usted considere necesarias. Mírelo bien hasta que usted esto le quede muy claro. Recuerden que yo les voy a estar suministrando la carpeta unidad 1 de Access, y así tal cual como lo acabo de indicar en este video, usted lo va a hacer. Recuerde que usted tiene que entrar en la carpeta unidad 1, que es una carpeta que yo les voy a dejar instaladas en el sitio de red. A través del entorno de red uno entra por ver equipos del grupo de trabajo, cargamos un equipo llamado profesor, cargamos una carpeta llamada trabajos de los estudiantes y nos remitimos a una carpeta llamada archivos Access, y allí nos vamos a remitir a una carpeta en especial llamada actividades para el ciclo Access, Cuando usted entre en esa carpeta, ahí está registrada, ahí está guardada la carpeta unidad 1, que es la que usted va a copiar y luego va a pegar en la carpeta personal suya en Access. Si quiere, póngale un nombre nuevo a esa carpeta y ahí dentro usted lo va a pegar, y a partir de ahí, cuando usted pegue esa carpeta unidad 1, por favor la abre y busca rápidamente el archivo HTML denominado inicio y lo carga, y a partir de ahí usted empieza su proceso. Mira el video y si es el caso, abra Access y vaya haciéndolo. ¿Listo? El próximo video yo voy a hablar un poquito sobre esto de Access, sobre la estructura, como para que usted se oriente, se guíe en unas cosas elementales que debe de saber, como es la construcción de tablas. De igual manera, yo tengo unos videos, igual también se los voy a suministrar. Bueno, hasta aquí termino la emisión. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya, y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.